Muy buenos días, estimados alumnos, espero que todos se encuentren bien. El día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de literatura, ya que se aproxima tu examen trimestral. Para ello se ha elaborado un balotario para que tú puedas responder y también vamos a recordar un poco los temas que hemos venido trabajando, ¿ya? De repente para resolver la primera pregunta tenemos que recordar lo que es la literatura quechua, ¿no? Y vamos a darnos cuenta que la literatura quechua es el conjunto de manifestaciones literarias que existieron antes de la llegada de los españoles. La producción literaria prehispánica está conformada por textos orales, registros, inscripciones y escritos elaborados, dice, por los integrantes de las culturas originarias de América Central. ¿Recuerdan ustedes que esta literatura se desarrolló en el Tahuantinsuyo, ¿no? En el Imperio Incaico, ya que fue la civilización más importante de América del Sur? Los incas desarrollaron una actividad que estaba relacionada con lo que era la agricultura. Fue de repente la actividad que más desarrollaba, ¿no? La cual era también parte de su subsistir. Recordemos que los incas eran politeístas y el idioma que se hablaba en el Imperio Incaico era el quechua. Entonces acá las características de lo que es la literatura quechua, vamos a recordar que era oral, ya que se transmitió de generación en generación, ya que no existía la escritura. Era anónima porque en este caso carecía de autor. Colectivista porque varias se agrupaban en un conjunto y trabajaban de forma grupal, ¿no? Era agrarista, como ya te había mencionado, que su actividad económica era la agricultura, y todos los temas relacionados en la literatura estaban completamente inclinados a lo que era, en este caso, el trabajo en el campo, ¿no? La naturaleza, la agricultura. Animista me dice que también era, ¿no? Ya que va a concebir a la naturaleza como un ser viviente en el cual cada componente de la naturaleza va a desarrollar o va a tener un espíritu en el campo y va a ser como si fuese un hombre más, un ser humano más. Es clasista, o sea, también vamos a ver las clases sociales ahí, porque se escribió una literatura para la corte y una literatura popular. También es musical. ¿Y por qué es musical? Porque todas las representaciones que se hacían en el Imperio Incaico estaban basadas también a las danzas y a lo que era la música, la poesía. Los géneros que se desarrollaron en la literatura quechua pues fueron el épico, el lírico y el dramático, teniendo como una máxima obra representativa en lo que es lo dramático a la pieza dramática Ollantay. ¿Ya? Entonces, el épico trataba de exaltar las hazañas de los guerreros, destacaban los diferentes mitos y leyendas, como ejemplo el Manco Cápac y Mamaollo, de los hermanos Ayar, etcétera, ¿no? En cuanto a lo lírico, se desarrollaron los jarabicus, ¿no? Recordemos que el jarabí era el amor y la ausencia, el guauña era el canto amatorio, el guauyi, alegrías de trabajo y de la guerra, Aucayí, canto regional religioso, Ayataki, eran los temas de los funerales, el Aymoray, que era en este caso las cosechas, ¿no? Cómo pedían a su Dios que haya una buena cosecha, y el Ayamarama, que era el canto de los muertos. Y como ya se mencionó, la obra más representativa fue Ollantay. ¿Sí? Y entonces recordemos que esta obra pues narra la historia de Ollantay, de un guerrero, el cual se enamora de Cusicoyor, quien va a ser la hija de Pachacute, ¿no? Ollantay se atreve a pedir la mano en este caso de Cusicoyor, el cual Pachacute va a rechazar, ¿no? Va a rechazar esta pedida de mano. ¿Por qué? Porque tenían diferentes clases sociales.
Ollantay se va a rebelar, ¿ya? Y se va a retirar de esos lugares. Pero Pachacute va a enviar a sus tropas a atraparlo, ¿no? Pero Ollantay, como es un gran guerrero y las tropas que tenía a cargo Ollantay, pues derrotan las tropas del ejército de Pachacute, ¿ya? Entonces, entonces Pachacute piensa que Ollantay se ha burlado de él, pues, ¿no? Y lo manda a tomar prisionero. Casi al finalizar de la obra, Ollantay y Cusicoyor se vuelven a encontrar y se dieron con la sorpresa, o mejor dicho, Ollantay se da con la sorpresa de que ella tiene una hija, ¿no? En este caso, Imazuma, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces vamos a verificar nuestro tema siguiente, que va a ser la literatura de la conquista, ¿ya? En este caso, acá tenemos en lo que es de la literatura de la conquista, vamos a hablar nosotros de lo que son, en este caso, Garcilaso, el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Recordemos que el Inca Garcilaso de la Vega nació en el Cusco, nace en el Cusco, ¿no? En la gobernación de Nueva Castilla el 12 de abril de 1539 y muere en Córdoba. Fue un escritor y fue un historiador peruano que tuvo una descendencia española, pero también es inca, ¿no? Se le considera como el primer mestizo biológico y espiritual de América. Recordemos que él recibió una esmerada educación en el Cusco. Y justamente pues él, como pertenecía en este caso, pertenecía a la clase social de los españoles, él recibió una muy buena educación junto a los hijos de Pizarro, de Francisco Pizarro y Gonzalo Pizarro, ¿no? En España él va a seguir lo que es la carrera militar en 1590, pero no le van a tener mucha consideración, ya que él era un mestizo, pues no era una mezcla de español con indio, ¿no? Pero a pesar de ello, él se atreve a escribir, ¿no? Y se dio a conocer en el año de 1605 en Lisboa la historia de la Florida y la jornada que ella hizo el gobernador Hernando de Soto. Título que solamente quedó en este caso simplificado en lo que era la Florida del Inca, ¿no? Y también tuvo una crónica que es de la expedición de un conquistador, de acuerdo con los relatos que recogió él mismo durante muchos años. Entonces chicos, las obras que ha escrito Garcilaso, tenemos la traducción al español de los diálogos del amor, de León Hebreo, la Florida del Inca que ya fue mencionada, los comentarios reales, genealogía de García Pérez de Vargas. ¿Ya? Pero recordemos que su obra maestra fue los comentarios reales, ¿ok? Después vamos a tener Aguamán Poma de Ayala con una obra muy interesante que es la Nueva Crónica y Buen Gobierno. ¿Ok? Entonces ahí tenemos vamos a verificar aquí entonces el siguiente tema que vendría a ser, chicos, la colonia, ¿no? La colonia. Entonces acá vamos a ver que la literatura de la colonia sirvió de mucho al avance de la literatura peruana, pues al igual que la incaica, sentaron las bases en nuestra literatura medieval y también lo que era la literatura nacional. Rescataron lo que eran los escritos de los incas y de los conquistadores en este caso,
que sirvió para inspirar a algunos autores del tiempo de la colonia, ¿no? Las características que más van a resaltar en la época colonial dependen mucho de España, hay alto valor histórico, retoricismo, estilo satírico, hay un poco de burla en sus escritos y hay una imitación, ¿no?, a la literatura española. Los temas que más se van a tener en cuenta son la creación y la destrucción del hombre y el mundo. La descripción de la edad de oro, los dioses, las aventuras de héroes y sobre todo lo que es el tiempo concebido como una repetición y no como una línea continua, ¿no? Se supone que nosotros observamos el tiempo en una línea continua, no hay pares, no hay retroceso, no, nosotros continuamos. Pero en cambio ellos no lo veían como una línea continua, sino había un retroceso. ¿Por qué? Porque ya que tomaban en cuenta algunas historias del pasado. Y establecían normas para la organización de la vida comunitaria. Recordemos que en esta época más o menos se lleva a cabo lo que es la fundación de Lima, la fundación de la Campiña de Jesús, la creación del Virreinato del Perú, sale a relucir lo que es Ciese de León y publica Crónicas del Perú y aparece lo que es la primera imprenta en el Perú, lo que va a dar inicio de repente a que se distribuyan algunos libros. Esto más o menos en los años 1500. ¿ya? Y en los años 1600 ya va a entrar a tallar lo que es el Inca Garcilaso de la Vega. En la primera parte lo que son comentarios reales. Y en el año 1615 Guamán Poma de Ayala va a terminar lo que era una buena crónica y buen gobierno. ¿ya? Y también Santa Rosa de Lima es canonizada el 2 de abril por el pontífice Clemente X. ¿ya? Lo que es la etapa de la literatura colonial se va a dividir en tres partes, la clásica, la barroca y la neoclásica. Dentro de lo que es la clásica vamos a tener a los siguientes representantes. Amarilis, ¿no?, con Epístola a Abelardo. ¿Recuerdan ustedes que esto era la declaración del amor platónico hacia el poeta Lope de Vega? Por eso se le atribuía a Amarilis que de repente había sido una escritora, ¿no? Pero, o sea, como todavía no está definido, se dice que pudo ser un hombre. Tenemos a Fray Diego Ojeda con La Cristiada, que fue un poeta épico religioso en torno a la pasión y muerte de Jesucristo. En lo que es la época de barroca, tenemos a Juan de Espinosa Medrano, más conocido como el Lunarejo, y que escribió Apologito en favor de Góngora. Recordemos que él escribe esta obra, pero ayudando a Góngora y defendiéndolo, ¿no?, de ese estilo que él tenía muy cotidiano de escribir, que se le denominaba pues estilo gogoriano. Y de ahí tenemos a Juan del Valle y Caviedes, que se le considera o es llamado el poeta de la Ribera, quien va a ser considerado también el precursor del costumbrismo en el Perú, el cual ha escrito la obra El diente de Parnaso. En lo que es el neoclasicismo, recordamos el neo, que es lo nuevo, y lo clásico, esa unión, a esa fusión, ¿no?, que se realizó en primer lugar en Francia, la cual se creó como una reacción en contra de las exageraciones del lenguaje que había en el tiempo del barroco. Y acá sabemos que hay una influencia en la cultura francesa. En el Perú vamos a tener a representantes como Pedro de Peralta Barnuevo, con la obra puede ser el Doctor Océano, y la obra Lima Fundada. ¿Sí? Muy bien, entonces luego, chicos, vamos a ver el otro tema que también se ha trabajado, la época de la emancipación. Recordemos entonces que la época de la emancipación, ya estamos por aquí, se va a producir la guerra contra España, hay luchas entre caudillos, se declara la independencia en el año de 1821 y se concreta esta independencia en 1824. Recordemos que la posguerra va a provocar al Perú diferentes penurias económicas, la cual se sintió una nostalgia hasta los tiempos coloniales, ¿no? Anhelaban que llegaran o que volviesen los tiempos coloniales.
Ya, en cuanto a los grupos civiles y militares, ellos reclamaban el derecho a que a gobernar, ¿no? Ellos también querían gobernar en el Perú. Hay una inestabilidad política tremenda y los caudillos querían suceder en el poder, ¿no? De una u otra manera querían, había una lucha de poderes ahí. Entre las características más representativas de esta época de la emancipación, vamos a tener que los países americanos no tenían la actual conformación, ¿no? Tomaban o aludían el término patria de otra manera. No tenía una connotación tan específica el término de patria, ya que ellos querían de una u otra manera separarse, ¿no? Del higo español que teníamos, y había esa idea separatista más bien. Y también lo que era la idea de la libertad, recordemos que era el objetivo primordial, ¿no? El objetivo primordial del Perú, de independizarse totalmente, ¿no? Y compusieron letrillas, bueno, los escritores se encargaron de ello, de componer letrillas, romances, discursos y himnos patrióticas. Y resalta o renace lo que es el sentimiento indígena. Para muchas personas, chicos, y grupos sociales, la emancipación del Perú significó el resurgimiento aborigen frente al dominio español. ¿Ya? Y entonces el Perú vuelve, o mejor dicho, nuestras tradiciones incaicas van a sobresalir. Vamos a ver también que hay una propaganda clandestina en su totalidad y va a surgir el patriotismo peruano con un sentido solidario y unificador. Entre los representantes de esta época de la emancipación vamos a tener a Mariano Melgar con los Yarabíes y Fábulas, a Juan Pablo Vizcarro y Guzmán con Carta de los Españoles y a Faustino Sánchez Carrión con Cartas. ¿Ok? Entonces, los temas que de repente no logremos repasar, chicos, ya saben ustedes que lo tienen que ir leyendo, ¿ya? Y por último, vamos a repasar lo que es el costumbrismo. Entonces vamos a recordar que el costumbrismo, chicos, es el movimiento literario que apareció en Lima en el siglo XIX y va a buscar, en este caso, corregir o retratar las maneras de comportarse cada ciudadano de esa época. No fue un movimiento original del Perú. Ninguno de los movimientos que se han visto o las etapas literarias, chicos, han surgido en el Perú. Todas han surgido en Europa, ¿no? Y llegando tardíamente acá al Perú. Entonces es una variante muy peculiar y es una modulación de repente de lo que es el neoclasicismo. Entre las características más resaltantes del costumbrismo puede ser la descripción y usos o costumbres de diferentes regiones, la presentación exclusivamente de lo limeño, hay un tono humorístico, hay una conceptualización utilitaria de la literatura, hay una actitud moralizante y se trabajó la comedia, los poemas sátiros y artículos de costumbre. ¿Ya? Entre sus máximos representantes vamos a tener a Manuel Asensio y Segura y Felipe Pardo y Aliaga, ¿no? Aquí vamos a ver de repente una contraposición de formas de escribir, ya que Felipe Pardo y Aliaga va a ser la persona que va a representar a la aristocracia y Manuel Asensio y Segura va a representar en este caso al pueblo. ¿Ok? Felipe Pardo y Aliaga va a despreciar lo criollo y lo popular, mientras que Manuel Asensio y Segura va a tener un gusto por lo popular. Es decir, el lenguaje de Felipe Pardo y Aliaga va a ser un poquito más erudito, ¿no? Un poco más casto y un estilo clásico, por así decirlo. Mientras que Manuel Asensio y Segura pues van a utilizar un lenguaje pueblerino y va a exaltar o va a resaltar, en este caso, las costumbres citadinas. Muy bien, chicos, ya con eso hemos tratado de más o menos hacerles recordar los temas. Y a los temas que nos faltan recordar, por favor, lo leen y resuelven su boletín. Cuando terminen de resolver, lo envían, por favor, al correo, ¿sí?
Bueno chicos, cuídense mucho, un abrazo a la distancia.